Nos encontramos aquí en la semana 11. En esta semana recordemos que vamos a difundir cómo las comunidades responden a los retos que se les presentan. Para ello vamos a trabajar el área de comunicación con la actividad Leemos cartas para conocer sus características. Así también nuestra meta será identificar las características de las cartas. Las familias y las comunidades peruanas siempre han afrontado retos para mejorar su calidad de vida y lograr el bien común. En ese proceso de experiencias han ido aquí aprendiendo lecciones y considerando recomendaciones, las cuales la han ido registrando de manera escrita para que sirvan las nuevas generaciones. Por ello, a partir de los aprendizajes de esos días, tú vas a tener el gran reto de escribir aquí una carta a las familias del futuro para que puedas hacerlo. Hoy conocerás cómo es este tipo de texto. Muy bien. Aquí la actividad con las reflexiones siguientes. ¿Has escrito, leído o visto una carta? ¿Cómo es? ¿Para qué crees que sirven las cartas? ¿Quiénes usan este tipo de texto? Luego pregúntale aquí a un familiar o adulto si alguna vez ha escrito una carta. Además pídele que te diga por qué lo hizo, para quién lo escribió. Escucha con atención sus respuestas. El texto, la diversidad cultural del Perú, fuente de orgullo e identidad regional. Aquí, como observamos, ahí tenemos el título. Además, vamos a observar los subtítulos. Identificamos el patrimonio cultural, hay que apostar por la sostenibilidad, priorizar proyectos de inversión y gestionar el patrimonio cultural. Además, este texto viene acompañado con la siguiente imagen. Ahora, ya hicimos un pequeño acercamiento del texto desde tus ideas y vamos a responder a estas preguntas. ¿De qué crees que tratará el texto? Solamente aquí observando el título, subtítulos e imágenes. ¿Para qué crees que se ha escrito este texto? Bien. Ahora, antes de leerlo, pasamos aquí al durante la lectura. Recordemos aquí nuestro propósito de leer las cartas. Nosotros vamos a identificar las características de ambas cartas, ¿sí? Muy bien. Para ello, durante la lectura vamos a leer con atención cada carta, identificando cómo empieza cada autor y cómo termina. Anota las vivencias, sentimientos o las acciones que expresa cada autor en su carta. Fíjate en el tipo de lenguaje que van a ir utilizando. Recuerda que puede ser formal o puede ser también informal. Haz una relectura, termina de leer, vuelve a leerlo para identificar mejor las vivencias, los sentimientos y las acciones que se van a ir describiendo. Muy bien, vamos a empezar. Aquí tenemos la carta número 1 y la carta número 2. Luego vamos a ir respondiendo aquí a las preguntas. ¿Qué escribe el autor al empezar la carta? Observemos bien cómo empieza. ¿A quién está dirigida la carta y cómo lo sabes? ¿Qué acciones, vivencias o sentimientos se van a ir escribiendo en cada una de las cartas? ¿Cómo termina el autor la escritura de su carta? ¿Y con qué propósito? ¿Para qué ha escrito esta carta? ¿Cómo es el lenguaje utilizado por el autor en la carta? Recordemos que tenemos dos lenguajes, el formal o el informal. Muy bien, aquí te voy a dejar algunas características que hemos podido encontrar. Fecha y lugar, dónde está ubicada la fecha y lugar, el saludo, el cuerpo, a qué corresponderá el cuerpo, si es posible, las vas señalando aquí en tus cartas. Finalmente también va terminando aquí con una despedida y la firma. Aquí tenemos las preguntas mencionadas para la carta número 1 y para la carta número 2. Las vamos a ir respondiendo para ambas cartas. Luego, después de estas respuestas, que te hemos podido permitir identificar algunas de las características y las partes de la carta, vamos a escribir en nuestro cuaderno
las partes que hemos podido identificar. Aquí tengo un pequeño texto. Nos dice que las cartas se escriben con distintos propósitos, para distintas, en este caso, funciones. Y de ello va a depender cómo se van a ir organizando las ideas y el tipo de lenguaje que se va a emplear. Por ejemplo, si es una carta familiar, el lenguaje puede ser formal o informal. Mientras que si es una carta de invitación o petición dirigida a alguna autoridad, el lenguaje debe ser formal. Por lo general, la carta tiene las siguientes partes: lugar, fecha, destinatario, saludo, cuerpo, despedida y firma. Muy bien, ahora que ya contamos con las características y hemos ido observando, vamos aquí a escribir un pequeño esquema u organizador visual, como también lo estamos trabajando. Para ello vamos a ir colocando la carta, que viene a ser nuestro título de mi esquema, ¿ya? Y algunos puntos principales que va a tener el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje? Recuerda que habíamos mencionado dos: formal e informal. Y las características que había encontrado aquí en mi carta. Además de sus partes de la carta. Ya con este organizador visual de las características de la carta, voy a tener mejor poder entender aquí mejor mi carta y poder ir trabajando. Ahora, ¿cómo vamos a revisar mi organizador visual? Con esta lista de cotejo. Mi organizador visual sobre las características de la carta, como acabo de mencionar, debe mencionar los diferentes propósitos con los que se escriben en las cartas, ¿ya? Sobre todo los propósitos. Debo indicar cuáles son las partes de una carta, además de señalar el destinatario, a quién se escribe la carta o a quién. Mencionar el lenguaje, si es formal o informal. Mencionar al autor o a la persona que firma la carta. Muy bien. Finalmente, después de revisar ya tu organizador visual, puedes aquí mejorarlo si lo consideras necesario o agregar algo también. ¿Ya? Revisa y elabora aquí tu versión final. Ahora, con tu familia, reúnete aquí con tus familiares y lean una de las cartas del día de hoy. Pídeles que comenten libremente, coméntales las actividades que has ido realizando el día de hoy y que vas a escribir también una carta dirigida a las familias del futuro. Recuerda que puedes aquí comentarles con tu familia. Invítales a responder la pregunta: ¿qué le podríamos decir a las personas del futuro sobre cómo afrontamos los retos en la actualidad? Registra la respuesta a la pregunta anterior, ya que esta te va a poder ayudar a tu carta de la próxima semana. Muy bien.